introducción al sistema jurídico mexicano. Entendemos por sistema jurídico el conjunto de normas jurídicas, actitudes e ideologías vigentes en un país sobre lo que es el derecho, su función en la sociedad y la manera en que se crea o debería crearse, aplicarse, comprenderse, perfeccionarse, enseñarse y estudiarse. De esa manera, el sistema jurídico comprende estructuras y modalidades de funcionamiento de los órganos, instituciones y componentes sociales encargados de la aplicación e interpretación de las reglas de derecho, así como de aquellos que las crean o influyen en su creación, interpretación y modificación. El sistema jurídico supone el conjunto de normas jurídicas objetivas que están en vigor en determinado lugar y época, integrando las diversas fuentes jurídicas como las leyes, las costumbres, la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina, que ya las vimos la otra vez como fuentes formales como las fuentes formales del derecho, que además rigen en los diversos países del mundo, y los mecanismos de creación, modificación, interpretación y aplicación. Cada país tiene su propio sistema jurídico y su peculiar manera de considerar el derecho y sus fuentes, y los componentes significativos en su creación, interpretación y aplicación. ¿Quiénes son los encargados del sistema jurídico en México? Bueno, nosotros la justicia federal está, no voy a profundizar mucho en cada una porque ahí sí nos llevarían 2 horas. Ustedes van a entrar a ver las funciones que tiene, investigar las funciones que tiene cada uno, leer un poco en cualquier, hay muchas páginas en donde pueden encontrar esta información. Vamos a empezar por lo que es la justicia federal. Lo que son los juzgados, que está compuesta por los juzgados de distrito, que son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación, que están a cargo de un juez de distrito. Los tribunales unitarios de circuito están a cargo de un solo magistrado. Los tribunales colegiados de circuito se integran por 3 magistrados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un órgano especializado que se encarga de resolver cualquier impugnación o controversia que se presente contra los actos o las resoluciones de las autoridades electorales, así como los procesos electorales federales o locales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal del país, se integra por 11 ministros, de los cuales uno es su presidente. La Suprema Corte puede funcionar en pleno, es decir, cuando se reúnen todos los ministros de la Corte, son 11, o al menos 7 de ellos, o dividida en 2 salas, las que se componen de 5 ministros, aunque se requiere de un mínimo de 4 de ellos para sesionar. El presidente de la Suprema Corte de Justicia no forma parte de las salas. Está también el Consejo de la Judicatura Federal. Es el órgano con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones es encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, excepto en lo relativo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. Se integra por 7 consejeros. Uno de ellos es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo es del Consejo. El Instituto de la Judicatura Federal, la Visitaduría Judicial, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. El Instituto de la Judicatura Federal es el encargado de la formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiren a pertenecer a este. Además, tiene la encomienda de realizar los trabajos de investigación necesarios para el desarrollo y mejoramiento de la justicia federal. La Visitaduría Judicial tiene a su cargo
inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito, colegiados y unitarios, de los juzgados de distrito y de las oficinas de correspondencia común a estos, así como supervisar la conducta de las personas que lo integran. La Contraloría del Poder Judicial de la Federación tiene a su cargo las facultades de control, inspección del cumplimiento de las normas del funcionamiento administrativo que rijan a los órganos, servidores públicos y empleados del Poder Judicial de la Federación, excepto aquellas que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, bueno, el concurso mercantil es un procedimiento jurisdiccional en el que se somete un comerciante cuando incumple generalmente en el pago de sus obligaciones. Durante el procedimiento intervienen los denominados especialistas de concursos mercantiles, quienes se clasifican en visitadores, conciliadores, síndicos, los que auxilian a los jueces en las materias administrativas, financiera, jurídica o contable. Y está el Instituto Federal de Defensoría Pública. Es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que está encargado de la prestación de los servicios de defensa penal y asesoría jurídica administrativa, fiscal y civil en forma gratuita, bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo a la población que carece de medios para pagar un abogado. De esta forma, su objetivo es garantizar el acceso a la justicia federal a los más necesitados, o sea, son los abogados que defienden públicamente y que son contratados por el Poder Judicial y reciben, no quiere decir que ellos trabajen gratis, ellos reciben su sueldo. Pero la gente, cuando se lo asignan, ellos directamente no le pagan a él, sino el mismo sistema. Tenemos otros órganos federales de administración de justicia, como son el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Superior Agrario y Tribunales Unitarios Agrarios, el Supremo Tribunal Militar, los consejos de guerra y jueces militares y el Consejo de Menores. En la clasificación del sistema mexicano encontramos cada una de las normas jurídicas que son los cimientos de todo orden legal, ya hablamos de ellas en la conferencia anterior, cuáles eran. Tiene características que la hacen diferente, con la finalidad de sistematizarlas y hacer más evidente sus alcances. Se clasifican en otras formas en atención a su jerarquía y a sus ámbitos material y espacial de validez. La jerarquía nos habla de que las normas jurídicas no tienen forzosamente el mismo rango ni categoría. Algunas son superiores y otras inferiores, es decir, existe entre ellas un orden jerárquico. Esto permite determinar cuál es la norma que resulta aplicable en caso de contradicción. Además, existe la necesidad de que unas se apoyen en otras. Toda norma jurídica se considera válida y obligatoria porque se encuentran apoyadas en otra superior y esta otra vez, a su vez, porque se encuentra sustentada en otra norma de más elevada categoría hasta llegar a la Constitución Federal. Así en México, el nivel máximo superior es ocupado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tratados internacionales se encuentran en segundo plano inmediatamente debajo de ella y en tercer lugar se encuentra el derecho federal y el local con igual jerarquía. El ámbito material de validez de las normas jurídicas o ramas del derecho identifica la materia que pretenden regular. Es decir, las normas jurídicas no se aplican indistintamente. Cada una rige en determinada área del derecho y tiene características particulares. Tradicionalmente se conocen como ramas del derecho público. Las vamos a ver más adelante en la siguiente unidad.
Las materias la constitucional, la internacional pública, administrativa, la procesal, electoral y penal. En el derecho privado tenemos a las materias civil, mercantil e internacional privada, la internacional privada porque también está la pública, las que a su vez pueden admitir múltiples divisiones. Existen otras ramas del derecho como la agraria, la económica, la de seguridad social, del trabajo y de asistencia social, que por sus vínculos proteccionistas aspiran a la supremacía del interés común sobre los individuales y conforman el derecho social. Además, debido a las transformaciones sociales y culturales, han surgido nuevas disciplinas tales como el derecho informático. El ámbito espacial de validez de las normas se determina por el territorio donde éstas son aplicables. La República Mexicana está compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos forman la federación. Y pues sabemos que en México, en la Ciudad de México, se concentran los poderes de la Unión y la capital de los Estados Unidos mexicanos. Por su parte, los estados tienen como base de su división territorial, organización política y administrativa, al municipio libre. De esta manera, el orden federal comprende las leyes que son obligatorias en toda la República. El orden local abarca las leyes que solo obligan dentro de la entidad federativa. En que se expidieron, donde se crearon y se expidieron. Una ley de Sinaloa pues no va a aplicar en Veracruz. Finalmente, las disposiciones de carácter municipal solo son aplicables en el municipio donde fueron creadas. Las leyes que se crearon en Ahome no son aplicables al municipio de Choix, aunque sea el mismo estado. En la cuestión de definición de poderes, se refiere a la potestad que tiene siempre un Estado y que lo autoriza a imponer decisiones de carácter general y de regir mediante normas de cumplimiento obligatorio la convivencia pacífica entre las personas. El Estado es la organización política de la nación, cuya misión es la estabilidad, desarrollo y perfeccionamiento de la sociedad. El Estado moderno, comúnmente denominado Estado de Derecho, es una institución que goza, entre otras, de las siguientes características. Una, que es la población, protegida de la autoridad por un documento que es la Constitución, las famosas garantías individuales, que las vamos a ver en la siguiente conferencia. La división de poderes y la actuación de autoridad sujeta a leyes. O sea, las autoridades no pueden hacer por ley lo que se les pegue la gana, por decirlo de alguna manera. Ellos también están sujetos al cumplimiento de ciertas leyes para el ejercicio de sus atribuciones. Vemos que toda constitución debe tener derechos individuales y sociales que el Estado garantiza, establecimiento de las instituciones y órganos de gobierno y formas de gobierno, de organización y funcionamiento del poder público. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado? Para que un Estado se configure, son necesarios una serie de elementos esenciales, como lo es primero el territorio, un espacio geográfico con límites internacionalmente reconocidos, comprende no solo el suelo, sino el espacio aéreo, sobre el subsuelo y el mar territorial. Puede variar su extensión por acuerdos internacionales, arbitrajes o guerras. El territorio, el espacio físico en donde se asienta la población, constituye uno de los elementos fundamentales del Estado. Según algunos dicen teóricos que es más que un elemento, que sería realmente, más que ser un elemento, sería una condición de existencia, ya que sin territorio, lógicamente, desaparece el Estado.
Sin embargo, si el territorio fuera la única condición de existencia del Estado en cualquier territorio mutable o indeterminado, podría cumplirse la condición para establecer un Estado en particular. El caso 2 es la población, una sociedad humana entendida como una unidad de relación de muchos hombres y mujeres que se constituye sobre la interacción recíproca con la intención común de lograr un bien ordenado moralmente para todos los miembros. Y el gobierno, un poder del Estado y órganos de gobierno. Es el tercer elemento constitutivo del Estado. El gobierno es la organización política de un Estado. Este es el elemento a través del cual se formula, expresa y se concreta la voluntad del Estado. El gobierno está constituido por una serie de instituciones que le dan al Estado la autoridad para administrar cuestiones que le atañen, tales como la administración de las riquezas, la optimización de los servicios, como son la educación, la salud, la protección, etcétera, y entre otros. Toda sociedad no puede existir sin un poder absolutamente necesario para alcanzar todos sus fines propuestos. Y tenemos el otro elemento, que es el orden jurídico. Es un sistema de leyes destinadas a regir sobre esa población y en ese territorio, y que justifican y dan sentido a la existencia misma de la organización estatal. ¿Cuáles son las características? Bueno, vamos a ver lo que son las división de poderes. En los estados modernos existe una clara división de poderes que agilizan los procesos y evitan la corrupción, entre comillas. Clásicamente se diferencian tres poderes. El primero es el ejecutivo, que corresponde al gobernante, secretarios, subsecretarios, etcétera. Son los encargados de tomar decisiones de diversa índola en los tres poderes, que son el federal, los estatales y los municipales o locales. El legislativo, que correspondería al Congreso, diputados y senadores, que proponen leyes que son debatibles y finalmente aceptadas o rechazadas mediante el voto de los miembros de las cámaras. Y el judicial, que corresponde a quienes se ocupan de la aplicación del derecho. Es muy importante que actúen con independencia y apego a la norma jurídica. Las funciones de los poderes se dividen en federal, estatal y local o municipal. En el nivel federal encontramos lo que es el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo. El poder legislativo se encuentra en el Congreso de la Unión, se representa en el Congreso de la Unión por los diputados y senadores, y el poder judicial en la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, y el poder ejecutivo pues reside en el presidente de la República. En la cuestión estatal, eso mismo nada más se refleja. El poder legislativo nada más tenemos en la legislatura del Estado a los diputados. El Poder Judicial nada más tenemos al Tribunal Tribunal Superior de Justicia, y en el Poder Ejecutivo aquí es a nivel estatal, gobernador del Estado. Lo que sería local sería el Poder Legislativo, pues sería el equivalente a Ejecutivo al presidente municipal. Y en cuanto, bueno, a los tres poderes y sus funciones, eso sería. Los funcionarios en los estados modernos, gracias al trabajo de gobernantes elegidos mediante el sufragio universal de los ciudadanos, y estos no son más que funcionarios que están al servicio de los ciudadanos, entre comillas, durante el periodo que duren sus mandatos, nada más. Terminados los mandatos, deben permitir que los reemplacen nuevas autoridades elegidas por los procedimientos previstos en su constitución. Nada más que cuando llegan al poder ya no lo quieren soltar, y si no pueden seguir en ese puesto, pues buscan pasar a otro puesto, y así vemos gente que vive de puestos en el gobierno toda su vida. Como comentario personal. La Constitución. Todo Estado funciona de una Constitución o Carta Magna.
que es la norma jurídica suprema positiva que rige su organización, explicitando quién detentará la autoridad, la forma en que se ejercerá esa autoridad, los límites de los órganos públicos y diversos derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, pero también de los gobernantes. El ejército. La mayoría de los estados tienen un ejército preparado para defender la soberanía en caso de conflictos bélicos, aunque no todos. Los ejércitos pueden ser profesionales o basados en el servicio militar obligatorio o una combinación de ambos. Como sabemos, nuestro ejército no es bélico, está al servicio de la población, sobre todo en casos de emergencia, como lo que acabamos de pasar aquí de las inundaciones. Ellos vienen, limpian, acomodan, reacomodan, ayudan a la gente, ponen comedores, etcétera. Los recursos. Todos los estados tienen previstos modos para obtener recursos. El más habitual y extendido es la recaudación de impuestos. Con esos fondos, el estado debe atender a los gastos en salud y educación, entre otros. La intervención en la economía. Algunos estados acostumbran intervenir en los mercados a fin de lograr ciertos efectos en la economía, como estimular el consumo, abaratar el crédito, etcétera. Otros no lo hacen casi nunca porque confían en las ventajas del libre mercado. Y las obligaciones del Estado democrático, pues tiene ciertas obligaciones para sus ciudadanos. Entre esas obligaciones se destacan garantizar la seguridad pública, garantizar el derecho al voto, garantizar el funcionamiento libre de la justicia y garantizar la libre circulación. También el derecho a la libre asociación y garantizan el derecho al trabajo. Vamos con las formas de gobierno. México ha sufrido una serie de transiciones respecto a la forma y política de gobierno. A lo largo de los años ha pasado por cuestiones inestables que han contribuido en cierta forma a adecuar una forma de gobierno que garantice el bienestar del país, teniendo como sustento además la participación de los ciudadanos mexicanos a fin de hacerlos parte de la dirección del Estado mexicano. De acuerdo con la Constitución Política, México está organizado mediante una forma republicana, democrática, representativa y federal. Pero es importante mencionar que esto no ha sido siempre. El 24 de febrero de 1822, en las bases constitucionales del mismo año, se dispuso que se adoptara para su gobierno la monarquía moderada constitucional, con la denominación del Imperio Mexicano. Lo mismo sucedió en 1865. Entonces, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano disponía la forma de gobierno, proclamada por la nación y aceptada por el emperador. Es la monarquía moderada, hereditaria con un príncipe. En la doctrina política y en la ciencia constitucional se difiere respecto de qué debe entenderse por cada una de las formas de gobierno. Vamos a ver en qué consiste cada una. La forma republicana consiste en que la titularidad de ciertos poderes es temporal. Quienes desempeñan ciertos cargos públicos lo hacen por un lapso previamente determinado. Se accede a ello mediante la consulta periódica a la opinión de la ciudadanía, misma que se emite por medio del sufragio. Ahorita está siendo muy criticado el presidente electo, AMLO, porque quiere hacer consultas de todo. Por un lado encontramos que pues nuestra forma republicana lo permite, no está haciendo nada fuera de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer. De hecho, porque los gobiernos anteriores que tuvimos pues nunca lo hicieron, nunca hicieron consultas periódicas mediante sufragios y por eso quizá ahorita nos extrañe, pero no es incorrecto. Aquí lo que vemos y nos sorprende quizá en este momento es de qué se trata esa cuestión, bueno, que sería tema aparte platicar, que es lo del aeropuerto.
¿no? Que yo digo, bueno, pues a mí que me consultan, yo no sé nada de suelos, ni de, no soy un especialista, ¿verdad? Para decir, sí, pónganlo o no pónganlo. Bueno, pero a fin de cuentas, él está haciendo uso de un derecho que está presente en la forma republicana y que es legal y que es democrático y que está considerado en nuestro sistema aquí en México. La forma democrática. Esta forma de gobierno es sinónimo de imperio de la mayoría. Esa mayoría es la de los llamados ciudadanos activos, es decir, con derecho a voto, además que tengan derechos ciudadanos a la gran masa de la población. La forma representativa o de la representación, el sentido de representación está en la posibilidad de controlar el poder político, atribuido a quien no puede ejercer el poder en persona. La institución de la representación tiene existencia en el nivel constitucional. La representación política no consiste solo en el actuar en nombre de otro, sino sobre todo en dar presencia a un ser no operante. O sea, hay una representación. La forma federal. El gobierno establecido por la Constitución también debe ser federal, porque en el país coexisten dos fuentes de autoridad que gozan de autonomía y porque lo que cada una de estas realiza en la órbita de su competencia es válido. Esta forma de gobierno se estableció por primera vez en 1824, desapareció temporalmente en 1936 y se restableció en 1847 y se adoptó en forma definitiva en 1857. En cuanto a la función de los poderes, la división de poderes constituye la base de la organización política de las sociedades actuales. En México, el poder público federal y estatal está organizado bajo el principio de la división de poderes. En México, el poder público federal y estatal está organizado bajo el principio de la división de poderes. La organización política de México divide el ejercicio del poder en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución mexicana expresa. Sin embargo, no laboran aisladamente, mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucional. El Poder Legislativo, como ya sabemos, creo todos, tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o modificar las ya existentes, de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. En México, el Poder Legislativo se deposita en el Congreso General, Congreso de la Unión, constituido por la Cámara de Diputados y Senadores, que son representantes directos de los ciudadanos de los estados, y por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Son 500 diputados en total, demasiados para lo que hacen y para lo que ocupamos. Ojalá llegue a cambiar eso. Comentario personal. Nombrados en elección directa, se renueva por mitad cada 3 años. Estas cámaras las integran grupos de ciudadanos y su función primordial es representar al pueblo en las labores políticas y la elaboración de las leyes. Tanto diputados como senadores son electos por el pueblo mexicano a través del voto directo y secreto, aunque ya sabemos que existen las famosas pluris, que también deben de desaparecer, deben nada más de ser los elegidos por el pueblo en todo caso. El Poder Judicial, se deposita el Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, como mencionábamos anteriormente, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito. Se integran por ministros, magistrados y jueces. La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos de poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. Los tribunales de la Federación están facultados para resolver los problemas que se produzcan por los actos u omisiones de
los funcionarios que violen las garantías individuales, las autoridades federales que limiten la soberanía de los estados y las autoridades de los estados que invadan a la autoridad federal. Cada quien trabaja en su ámbito, tiene límites. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son designados por el presidente de la República y los ratifica la Cámara de Senadores. Se presenta una terna y los senadores deciden entre esa terna quién va a ser. Los magistrados y los jueces son designados por la Suprema Corte de Justicia de la Federación. Vigilan, sancionan las leyes, así como cubren los vacíos de ley. Y el Poder Ejecutivo, que está depositado en una sola persona, que es el presidente de la República, quien es electo en forma popular, directa y secreta y mayoritaria. Dura 6 años en su cargo y su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, es decir, está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales, para realizar las funciones que le competen. El presidente de la República recibe apoyo de los secretarios de Estado y de otros funcionarios para ejecutar las leyes y administrar el país, tanto en el interior como representarlo en el exterior. Muy bien, entonces, y para finalizar, pues lo que es el proceso legislativo, pues no quisiera repetirlo porque se acuerdan que en la conferencia anterior ya hablamos de cómo se da el proceso legislativo, tocamos cada uno de los puntos, nada más mencionar que, pues recuerden que se da en 6 etapas, que es la iniciación, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia, que como dije ya en la conferencia anterior, en la videoconferencia anterior ya los definimos, ya hablamos de ellos y hasta aquí llegamos. A veces de estar oyendo por los conceptos y todo lo que está hablando en el momento, no quedan muchas cosas claras, pero ya que leemos y ya que estamos haciendo las actividades, ya nos van quedando claras. Me hicieron varios ese comentario y de eso se trata. No nada más es lo que yo les hable aquí, que les estoy hablando de las unidades, de exactamente de la temática, pero también ustedes tienen que ir leyendo y tienen que ir comprendiendo, y ahí es donde van a ir saliendo realmente, creo, las dudas o los cuestionamientos, o si tienen alguna duda de las actividades. También hubo ahí por ahí muchas confusiones al estar leyendo cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Alguien me comentó, es que no entiendo qué vamos a hacer, también se lo vamos a explicar, vamos a dar la opinión personal. No, ustedes lean lo que dice la indicación nada más. Van a investigar los conceptos y los van a presentar en formato Word y es todo. Si ahí no dice dar opinión, hacer conclusión, no lo hagan, es nada más simple y sencillamente la indicación que viene ahí para hacer la actividad. Algunos se extendieron y me da mucho gusto también eso, que hayan investigado más y que hayan mandado más información de la que yo les pedí. Eso también es excelente, porque ustedes de esa forma también van aprendiendo más. No se limiten solamente a lo que estamos viendo. Es imposible hacer un programa que pueda abarcar todo lo que tendríamos que ver, toda la temática que tendríamos que ver en Introducción al Estudio del Derecho. Y no nada más porque sea en línea. En cuestiones presenciales es también muy difícil porque son demasiados temas, demasiadas cosas muy importantes todas. Entonces, por su cuenta también los invito a que sí se amplíen, a que sí investiguen, a que sí lean, para que ustedes vayan aprendiendo más. Es en su propio beneficio, que no se limite nada más con las actividades que ahí vienen, ¿no? Y échenle ganas, ahí estamos en comunicación. Buenas noches.